Santiago Nieto va por su desquite, y es que recordemos cómo cuando él era el titular de la FEPADE, que era la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Enrique Peña Nieto lo despidió por defender a su amigo entonces Emilio Lozoya. Ahora las cosas cambian y Santiago Nieto tiene una muy seria investigación en contra de Enrique Peña Nieto que le podía costar muchas propiedades. Entérate de esta y otras noticias, obviamente, solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de jueves 28 de enero y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y yo sé que muchos me dirán, otra llamarada de petate, otra cortina de humo, no le hace nada a Peña Nieto. Desgraciadamente, esto no está en manos directas de Santiago Nieto. El trabajo de Santiago Nieto ha sido uno de los trabajos más importantes en contra de la corrupción en las últimas décadas. La verdad hay que reconocer el gran trabajo que ha tenido Santiago Nieto e incluso la misma Irma Eréndira Sandoval. A tal situación que hoy organismos internacionales han reconocido que México ha tenido un avance de 11 lugares en la percepción de corrupción. O sea, es 11 veces menos corrupto México que hace 3 años. Y eso pues obviamente no se había visto en mucho tiempo. Pues bueno, Santiago Nieto, les digo, era uno de los funcionarios más honestos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y tal parece que ese fue su pecado: investigar actos de corrupción en contra del patrocinador principal de la campaña de Enrique Peña Nieto y benefactor de muchos diputados corruptos del PRI y del PAN. Y también algunos senadores. Pues bueno, ante esta situación, Enrique Peña Nieto ordenó a quien entonces fuera encargado de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, Arturo Elías Beltrán, pues que corriera a Santiago Nieto de la FEPADE por hablar sobre la investigación de su amigo Emilio Lozoya. Pues, ¿qué creen? Las cosas pues han cambiado completamente. El karma tal parece que está alcanzando a los actos de corrupción de Enrique Peña Nieto, y la vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo, y tal parece que ahora quien está arriba es Santiago Nieto y quien está abajo o está bajando es el mismísimo Enrique Peña Nieto. Y es que el día de hoy se anunció que precisamente el hombre fuerte en contra de la corrupción y el desvío de recursos, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha estado investigando propiedades de mucho valor de Enrique Peña Nieto que no se explica muy bien cómo se obtuvieron, en especial 3 departamentos de lujo en Manhattan, en Nueva York, que es uno de los destinos favoritos del expresidente. La nota empieza de la siguiente manera. Dice: los abogados de Enrique Peña Nieto, preocupados porque la Unidad de Inteligencia Financiera investiga sus 3 posibles departamentos millonarios en Manhattan. Del grupo de implicados por Lozoya, el primer bloque de investigados se concentró en los senadores de la reforma energética. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al mismísimo Enrique Peña Nieto. Hace unos días, por ejemplo, la Fiscalía General de la República había citado a Jorge Luis Lavalle Mauri, el coordinador de la bancada panista en cuestión energética del Senado, para que informara sobre enriquecimiento ilícito de 60 millones de pesos, que no se explicaba cómo este senador había obtenido esos recursos. Esta investigación fue iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y continuada por la Procuraduría, la hoy Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Florero. Y pues por las cuestiones del COVID, la audiencia no se pudo llevar a cabo, pero está pendiente esta audiencia en contra de este ex senador panista, amigo cercano de El Borolas Calderón. Bueno, del lado priista, pues el principal señalado de los actos de corrupción por el caso Odebrecht es precisamente Enrique Peña Nieto. Una vez que traicionó a Emilio Lozoya y lo dejó que lo capturaran allá en España, Emilio Lozoya soltó la sopa
y ha involucrado a gente como Luis Videgaray y el mismo expresidente. Señala la nota también esto y dice: en las últimas semanas se reactivó la causa ligada a Emilio Lozoya con la citación del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri. La narrativa del exdirector de Pemex empieza a avanzar en la Fiscalía General de la República. Quizás no tan rápido como se quisiera o como quisiera el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero así se abre una larga hilera de posibles imputados que desfilarán por varias audiencias. Lavalle Mauri fue señalado por Emilio Lozoya como uno de los senadores del PAN que pedían de forma voraz hasta $50 millones para aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Y esto es porque Lavalle Mauri era parte de este grupo de senadores rebeldes del PAN que en su momento se molestaron con su partido y solamente apoyaban al Borolas Calderón, e incluso muchos de estos senadores amagaron con salirse del partido Acción Nacional. También denunció que finalmente le hizo entrega de efectivo al entonces senador, que a través de un miembro del Estado Mayor que fungía como su guardaespaldas, este señor, el famoso César Carabeo, de este video que ustedes recordarán muy bien, en donde hay algunos funcionarios del Senado metiendo muchos billetes en severendas maletas. Precisamente este señor Carabeo era pues el secretario especial particular de Jorge Luis Lavalle Mauri. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera sigue investigando las rutas de dinero de los implicados por el caso Lozoya. Se trata de decenas de personas por los que la información podría ir apareciendo en los próximos meses. En el entorno, por ejemplo, de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, hay cierta tranquilidad porque su nombre no aparece vinculado a las sociedades ni cuentas en paraísos fiscales, como de forma infantil operó el mismísimo Emilio Lozoya. Ahí sí hay muchas cuentas en su contra. Sus estructuras financieras son más complejas, o sea, fue más mañoso para robar, explicó una fuente de la 4T al tanto de las pesquisas. Sin embargo, desde el Centro Nacional de Inteligencia surgiría el dato de que Luis Videgaray viaja muy seguido a Panamá y desde ahí se traslada a Suiza, ambos paraísos fiscales. Una información que podría utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera, que busca alguna huella del dinero que manejó y que manipuló el exsecretario de Hacienda priista. En esa misma línea, los abogados de Peña Nieto cuentan con información sobre las pesquisas que se están haciendo sobre sus propiedades. Además de las dos mansiones de Las Lomas y de la famosa casa en Ixtapan de la Sal, ahora las alertas recaen sobre 3 departamentos multimillonarios en Manhattan, allá en Nueva York. Es uno de los destinos favoritos del mismo Enrique Peña Nieto. Y sobre otra mansión en Alemania. Sobre este punto se estarían investigando estas semanas. Lozoya también denunció a Enrique Peña Nieto y también señaló que se estaban construyendo una casa secreta en el Estado de México, donde se armaría un museo del presidente. Ahí, según la declaración del exdirector de Pemex, había una bodega donde se guardaban maletas llenas de dinero y regalos como un auto Ferrari. Según Lozoya, fue Antero Rodarte la persona que manejaba el efectivo del presidente, quien le comentó, en estado de ebriedad, que estaba hasta la progenitora por lo poco que le pagaban, mientras él mismo tenía que encargar del resguardo de las maletas llenas de fajos de billetes en la bodega de esta casa que Enrique Peña Nieto había hecho en lo oscurito. La idea de las investigaciones en torno al círculo del expresidente cada vez son más fuertes y la preocupación del entorno del expresidente Enrique Peña Nieto es cada vez mayor. También se reveló que algunos meses que el agregado militar en la Embajada de México en Madrid, el general Roberto Miranda Moreno, un histórico amigo personal de Peña Nieto, terminó de entregar su oficina en la calle de Carrera de San Jerónimo hace apenas unos días antes del arresto de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Es decir, estaban pues lavando todo, estaban limpiando todo indicio que no vinculara a Peña Nieto con actos de corrupción, pero recordando que Santiago Nieto trae algo personal
en contra del mismo Enrique Peña Nieto, pues las cosas van cambiando y precisamente por eso hoy está temblando Enrique Peña Nieto. La verdad es que tendría que hacer un trabajo muy pulcro de corrupción para que Santiago Nieto no dé con estas cuentas y no se les congele, no le congele pues las cuentas de dinero ilícito a Enrique Peña Nieto. Pero esto no es todo lo que está sucediendo, porque de igual manera, mis queridos amigos, el fiscal general de la República, después de la tranquiza que se le dio con el caso Cienfuegos, tal parece que ahorita sí quiere trabajar. Esperemos que así sea y no siga siendo un bonito florero, un viejito florero en la Fiscalía General de la República. El problema está, y hoy lo señalaba la exministra Olga Sánchez Cordero en la mañanera, que tanto las fiscalías elaboran las investigaciones con las patas, especialmente las fiscalías locales, y esto es algo que hemos señalado en reiteradas ocasiones, como también todavía existen muchísimos jueces corruptos. Tal y es el caso de un juez que precisamente evitó que se detuvieran al ex encargado de la Procuraduría General de la República, amigo de Peña Nieto, y sobre todo fue el que corrió a Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y también de Alberto Bas, quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México en el sexenio de Peña Nieto, y que en este momento esa unidad no había hecho ni un golpe de decomisos de dinero, caso contrario a lo que sí está pasando. Dice por acá: libran orden de aprehensión y de arresto contra ex procurador y titular de unidad financiera de Enrique Peña Nieto. Dice, se trata de Elías Beltrán y Alberto Bas. También la fiscalía solicitó la aprehensión de Humberto Castillejos por delincuencia organizada. La fiscalía de Alejandro Gertz Manero solicitó la detención de Alberto Bas, o mejor dicho, Alberto Babas, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Enrique Peña Nieto, encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y Humberto Castillejos, ex consejero jurídico del presidente durante el gobierno del priista, por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Pero ¿qué creen? Un juez se negó. Así es, mis queridos amigos, la corrupción imperante del PRI todavía está muy compenetrada en los jueces, en el sistema judicial de México, y eso pues es un lastre importante para la Cuarta Transformación. Dice, como sucedió con la petición de acción penal en contra de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, a quien la Fiscalía de la República acusó de traición a la patria, los otros dos operadores jurídicos del gobierno anterior libraron el proceso que pretendía iniciárseles por parte de la Fiscalía ante la valoración del Poder Judicial de insuficiencia de elementos para iniciárseles una causa penal. Esto ocurre luego de que el pasado 1 de enero, precisamente, Santiago Nieto, al cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmara que no solo revisa las cuentas bancarias de Elías Beltrán, que es el que lo despidió de la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, a la mala, por investigar al cómplice corrupto de Peña Nieto, Emilio Lozoya. Y también, obviamente, investigando a la esposa de este, porque recordemos que los priistas no solamente robaban ellos, sino que dividían el botín entre sus esposas, cuñadas, suegros, como prestanombres. El mismo Emilio Lozoya involucró a su mamá, a su hermana, a su esposa y bueno. Marcela Kuchle López era la esposa, o es la esposa de Elías Beltrán, y también su hermano Osvaldo Kuchle, quien fue detenido en febrero del 2010, una joyita el tipo, en Estados Unidos, y sentenciado a 2 años de prisión por un fraude de más de $3,000 millones cometido en el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Es decir, ya tiene el antecedente de que el cuñadito del ex titular de la Procuraduría en ese entonces, pues había cometido un fraude importante de $3 millones. En octubre del 2010, Kuchle se declaró culpable de defraudar a Exim Bank, pues los fondos proporcionados por la institución para una inversión fueron para su uso personal. Kuchle creció como promotor bajo tutela de su padre Reginaldo
obviamente ya chupó faros, quien era propietario de las empresas Promociones del Pueblo, enfocadas a promocionar el boxeo y la lucha libre. Así las cosas con estos dos corruptos, que no se le van a ir a Santiago Nieto, porque el trabajo de este señor es de reconocerse, y la verdad, para mí, él debería ser el fiscal general de la República y no Alejandro Hertz Florero. Pero bueno, el Senado eligió a Hertz Florero, y mientras no cometa un delito grave, lo seguiremos aguantando por cuando menos 6 años más. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos su like para que más gente vea videos como este, para que YouTube lo recomiende un poquito más. Déjenos sus comentarios y compartan este video para que más gente se entere de notas como esta. También los invitamos a que se suscriban al canal, como lo dice aquí, y activen las campanitas de notificaciones para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros videos. Porque recuerden que yo no soy fifí y tampoco chayotero, yo soy el 2.0, y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.